Muy bien, en la clase anterior empezamos a hablar sobre el movimiento periódico. Movimiento periódico, voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos en la última clase. Movimiento periódico, pues vimos que está asociado a diferentes características. El movimiento periódico siempre va a tener un punto de equilibrio, va a estar oscilando alrededor de un punto de equilibrio y va a tener una fuerza de restitución que es la que le va a permitir estar realizando ese movimiento que se repite en el tiempo. Va a estar oscilando respecto a una amplitud y es posible definir algunas cantidades relacionadas con esa periodicidad. La más importante, la más característica es el periodo, que básicamente es el tiempo en el que se completa una oscilación. Y la frecuencia, pues, es el número de oscilaciones que ocurren en un determinado tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar de un caso especial del movimiento periódico que se conoce como el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es muy utilizado en la física, ya que muchos fenómenos de la naturaleza se pueden explicar de una forma muy buena utilizando este modelo. Es importante decir eso, que es un modelo, por lo tanto va a tener ciertas idealizaciones y ciertas condiciones que nosotros tenemos que tener muy presentes a la hora de resolver los problemas. El movimiento armónico simple lo vamos a explicar en detalle a la luz de un sistema, y es el sistema clásico de masa-resorte, que ya lo venimos conociendo desde la última clase. Entonces, vamos a desglosar o vamos a explicar el movimiento armónico simple utilizando este sistema. Entonces, para apoyarnos como ayuda visual, vamos a tener un simulador que me permite observar el movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte de tipo horizontal y podemos, pues, modificar varias de sus cantidades. Una de ellas, la constante del resorte, la podemos variar. La masa del objeto que está oscilando también la podemos cambiar y podemos observar eh, diferentes cantidades. Una de ellas es en tiempo real observar el desplazamiento que hay respecto del equilibrio. Podemos observar también en tiempo real cómo va cambiando la fuerza elástica. Recuerden que en la última clase hablamos que para el sistema masa-resorte la, la fuerza de restitución estaba asociada con la fuerza elástica del resorte que proviene de la ley de Hooke. También podemos ver cómo cambia la velocidad en tiempo real. Y si se fijan, en la parte superior hay un reloj, que ese reloj me va a ir marcando cada cuánto se va completando un ciclo y me va a ir marcando cómo el tiempo de cada ciclo es el mismo. Esa es una de las características más importantes, ¿no? Recuerde que estamos trabajando con un modelo idealizado. El modelo idealizado es que no existe una fricción entre el bloque o la masa que está ahí en contacto con la superficie y por lo tanto entonces no hay una atenuación de la velocidad que tiene, ¿no? Entonces este será un movimiento perpetuo, idealmente es un movimiento perpetuo, pero en la realidad lo que sucede es lo siguiente. En la realidad, si yo estiro el resorte hasta un determinado punto, lo que va a suceder cuando lo suelte es que este va a empezar a tener fricción con el suelo y eventualmente cuando llegue al otro extremo, lo que uno espera es que llegue exactamente a la misma distancia que recorrió del lado positivo, pero resulta que no, se va a quedar como un poquito más atrás. Cuando venga de nuevo a la parte positiva, ya no va a llegar al extremo que nosotros esperábamos, sino que va a llegar un poco antes y así, ¿no? Es decir, cada vez que llegue a los extremos donde se detiene, eventualmente su amplitud va a ser más pequeña hasta que eventualmente pues tiene un movimiento así, muy pequeño, una amplitud muy pequeña y se detiene. Eso es lo que sucede en la realidad.
Eso es lo que sucede en la realidad. Ahora, si nosotros despreciamos esas fuerzas que atenúan el movimiento, entonces lo que sucede es lo que este simulador muestra, que es la parte ideal. Si lo suelto, pues si usted nota, siempre el objeto va a alcanzar el punto de desplazamiento máximo a la derecha y a la izquierda. Se puede ver ahí que es de 1 metro, según lo que muestra la simulación, 1 metro tanto al lado positivo como en el lado negativo. Y si nota, en el reloj me va marcando cada vez que vuelve al punto de partida, que fue donde el desplazamiento máximo era positivo, cada vez que vuelve ahí, me está marcando que completa un tiempo de 1.987 segundos. Entonces, eso es el periodo. Eso es el periodo. Recordando de las cantidades que asociamos en la última clase. Ese será el periodo. Y si se fijan, pues bueno, aquí yo puedo cambiar algunas cantidades, pero por ahora no lo voy a hacer. Simplemente lo que voy a hacer es hacer una pausa en el movimiento y tengo una captura de lo voy a desglosar aquí en los apuntes. Vamos a colocar una captura de este mismo sistema para poder estudiarlo en más detalle. Entonces, este es un punto intermedio, por decirlo así, no es un punto así favorecido o algo, no es que tenga nada de especial, simplemente yo lo pausé en algún punto de su movimiento. Entonces, si nota, aquí yo puedo marcar diferentes puntos de interés. El primero es aquí, no sé si se alcanza a ver ahí, hay una línea punteada en el medio. Esa vendría a ser el X sub 0, es decir, la referencia o el punto de equilibrio de la oscilación. Y aquí en los extremos no hay una línea punteada, pero yo la voy a hacer. Esta vendría a ser el desplazamiento máximo o la amplitud. Por lo tanto, aquí yo tendría un X igual a positivo positivo de la amplitud, y aquí tendría un X igual a negativo de la amplitud. Entonces, pues ya sé que el sistema está oscilando entre esos puntos, y en este caso, el objeto está no en uno de esos dos puntos favorables, ya sea X0 o X igual a más menos A, está en cualquier punto ahí. Eso quiere decir entonces que en ese punto en particular va a haber una fuerza. Voy a asumir, porque si usted notó en la simulación, yo por un punto puedo pasar de dos formas. Una es moviéndose el objeto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, justamente ahí donde tengo la captura del movimiento, no estoy seguro si el objeto se va a mover inmediatamente después hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces voy a asumir que se va a mover hacia la derecha. Similar puede ser el razonamiento si lo hago al contrario. Entonces, si el objeto se va a mover inmediatamente de donde está ahí hacia la derecha, eso quiere decir entonces que el objeto se va estirando o el resorte se va estirando. Si el resorte se va estirando, entonces la ley de Hooke lo que me dice es que habrá una fuerza opuesta a ese desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento es hacia la derecha, entonces la fuerza tiene que ir en la dirección contraria, ¿no? Anotar eso, que lo recordamos del curso de física anterior. La ley de Hooke me dice que la fuerza del resorte o de estiramiento es el negativo de la constante del resorte por X. Entonces quiere decir que esa fuerza va a ir opuesta al desplazamiento que está sufriendo el resorte. Entonces el resorte está siendo estirado, por lo tanto, la fuerza tiende a comprimir el resorte. Entonces la fuerza va a venir en esta dirección. Esa será la fuerza F, ¿no? Pues, si nosotros usamos la segunda ley de Newton,
Nosotros sabemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso el movimiento solo es en X, así que solo me va a interesar en X, es igual a la masa por la aceleración en X. Okay, entonces solo habrá una fuerza, porque ya vimos anteriormente que se desprecia la fricción. Entonces solo habrá una fuerza, que es la fuerza del resorte. Esa fuerza es el negativo de K por X. Será menos K por X igual a la masa por la aceleración en X. Pero también recordamos del curso anterior que la masa, la aceleración, es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, entonces, yo tendré lo que se conoce como la ecuación de movimiento. Voy a despejarla, la voy a marcar en otro color para destacarla. La ecuación de movimiento es la siguiente. La segunda derivada de la posición o del desplazamiento con respecto al tiempo es igual al negativo de K entre M. Entonces mando a dividir la masa y me va a quedar esta ecuación. Esta ecuación la vamos a destacar porque es particularmente la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte. Así la vamos a llamar. Ecuación de movimiento para el sistema masa-resorte. En la última clase les mencioné que nosotros vamos a ver tres sistemas, en este primer capítulo, tres sistemas que cumplen el movimiento armónico simple. El sistema masa-resorte, el péndulo simple y el péndulo físico. Entonces, cada uno de esos tres sistemas va a tener una ecuación de movimiento diferente, porque cada uno de ellos tiene componentes diferentes y por lo tanto a la hora de desglosar esta segunda ley de Newton van a haber fuerzas o incluso torques que lo van a caracterizar. Bueno, entonces esa ecuación que acabo de marcar ahí es una ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Nosotros podemos resolverla fácilmente. Estas ecuaciones se resuelven planteando una ecuación característica. La ecuación característica es una ecuación cuadrática y dependiendo de cuáles sean las soluciones o qué tipo de soluciones tenga esta ecuación característica, así va a ser la solución de la ecuación diferencial. Como en este caso, a mí no me interesa adentrarme tanto en la solución matemática de esa ecuación diferencial, entonces simplemente yo le voy a dar cuál es la respuesta, ¿no? La solución es una función de x, es una función de x en términos del tiempo, y me va a quedar un a, que es la amplitud, por el coseno de omega t más phi. Entonces vamos a ir desglosando, solo para, bueno, tal vez algunos ya estarán más familiarizados con el cálculo de las ecuaciones diferenciales. Lick, disculpe, no sé si solo a mí será que se me congeló la pantalla. Los demás. No sé, a ver si me confirman los demás. Se ve bien. Está... Ah, Bueno, a sí, mí se bueno. me congela algunas veces. ahora sí ya. Se retrasa Perdí un poco. todo. Eso depende de su internet. Sí, sí. Pero bueno, ahora no estoy escribiendo. Si se congela la voz, ahí sí también hay problema. Sí, sí. Lo podría explicar de nuevo, es que no me perdí todo eso, porque traté de arreglarlo, pero no. No sé qué parte. Ah, Bueno, les bueno, decía que esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Se resuelve mediante la técnica de la ecuación característica. Y, pues bueno, la solución ya se las estoy dando acá. Pero para los que ya están un poco familiarizados con el cálculo de ecuaciones diferenciales, aquí pues básicamente queda una solución compleja. Y de la solución compleja pues salen dos términos. Un término que está con funciones coseno y otra con funciones seno. Y pues después se usa una identidad trigonométrica para poder hacerla más compacta, que es como se muestra aquí.
que no quede en términos de senos y cosenos, sino que solamente de un coseno. Bueno, entonces aquí desglosemos un poco qué es cada cosa. ¿Qué es cada cosa? Entonces, cuando nosotros trabajamos, voy a hacer un poco para abajo esta ecuación. Para abajo esta ecuación de manera que yo pueda escribir aquí un comentario. Cuando trabajamos con el movimiento armónico simple, y esta es la definición. Definición del movimiento armónico simple. Entonces, siempre nosotros vamos a tener una ecuación como la que se muestra aquí, donde genéricamente voy a poner una variable x, que en algunos casos, incluso voy a poner aquí el comentario. Esto puede ser, bien puede ser x, puede ser y, puede ser s en algunos casos, s representa un segmento de arco, puede ser un ángulo también. Es decir, hay varias variables, dependiendo de cuál sea el tipo de movimiento que realiza el sistema. Entonces, son varias variables las que pueden aparecer ahí, pero siempre va a ser en función del tiempo. Entonces, en ese caso, esa segunda derivada siempre va a ser de esta forma. Va a aparecer aquí un omega cuadrado por este x. Esa va a ser la forma de siempre del movimiento armónico simple. Lo único que puede cambiar es que en lugar de x me aparezca una y, o que me aparezca una s, o que me aparezca teta. Entonces, pero esa es la característica. Entonces, recuerde que la segunda derivada de ese desplazamiento con respecto al tiempo, pues es la aceleración. Entonces, lo que me dice la definición del movimiento armónico simple es que la aceleración del sistema es directamente proporcional al desplazamiento, a la primera potencia del desplazamiento. Y habrá una constante de proporcionalidad ahí que le he llamado omega al cuadrado. Si se acuerdan de la última clase, omega era la frecuencia angular del sistema. Entonces, cuando yo hago el desglose de la ecuación de movimiento del sistema, automáticamente yo estoy definiendo quién será omega para el sistema. Por eso les dije en la clase anterior, cada sistema va a tener ecuaciones de periodo, de frecuencia y de frecuencia angular propias. Están las definiciones que dimos en la última clase, que son las generales, es decir, esas se pueden aplicar para cualquier sistema, pero las que ya estamos deduciendo el día de hoy son propias para el sistema masa-resorte. Entonces, notamos aquí que omega va a ser entonces, pues como ahí aparece omega cuadrado, entonces omega será la raíz cuadrada del término que aparece multiplicando a la x, que sería k entre m. Entonces, esta es otra ecuación que tengo que destacar, porque esta es la ecuación que representa la frecuencia angular del sistema masa-resorte. Frecuencia angular para masa-resorte. Esta es una ecuación únicamente exclusiva para el sistema masa-resorte. ¿Por qué? Solo el sistema masa-resorte está compuesto, bueno, no solo, ¿verdad? Pero al menos comparándolos con los otros dos sistemas clásicos que vamos a ver, que son los péndulos, estos no tienen resortes asociados, así que esa constante K no tendría sentido que apareciera en los otros. Entonces, esa es la frecuencia angular. La frecuencia angular, pues será la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa. Entonces, si usted hace el análisis dimensional de esto, notará que las unidades pues son las que corresponden para la frecuencia angular, que son unidades de radianes por segundo, o formalmente en el sistema internacional esos son segundos a la -1. Vamos a poner las unidades.
radianes por segundo o segundo a la menos 1. Que si usted coloca ahí las unidades, recuerda que las unidades de K son newtons por metro y las unidades de masa son kilogramos. Entonces lo que le va a quedar es 1 sobre segundo al final, entre todo, que es segundo a la menos 1. Ok, entonces, pues bueno, ya tengo quién es cada una de las variables. X ya sé que es el desplazamiento. Si recuerda el desplazamiento, pues es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta la posición actual del objeto. Luego aparece la variable A. A es la amplitud, es el desplazamiento máximo, ya sea en la parte positiva o en la parte negativa, que alcanza el objeto. Aparece una función coseno, ya vamos a hablar de la función coseno, que obviamente está asociada con la periodicidad del fenómeno. Omega, no me vaya a decir que eso es una W, porque W lo tenemos reservado para el trabajo. Eso que tenemos ahí es un omega, es una letra griega. Omega, que ya sabemos que es la raíz de K sobre M multiplicado por el tiempo, más una constante que se llama phi. Esa, por ahora no vamos a hablar mucho sobre ella, pero por lo menos voy a decir aquí que es una constante de fase. Y bueno, si usted nota aquí, tengo la multiplicación de omega por t. Omega tiene unidades de radianes por segundo y pues obviamente el tiempo tendrá unidades de segundo, por lo tanto el término omega t tiene unidades de radianes, así eso fuerza a que la constante de fase, que es un ángulo en realidad, porque está dentro del argumento del coseno, tenga unidades de radianes. Por ahora sepa que la constante de fase está asociada con las condiciones iniciales del sistema. Y bueno, si tendrá ya una idea del desfase en una función, pues tendrá que ver con un desplazamiento lateral, ya sea, desplazamiento horizontal básicamente de una gráfica de coseno. ¿Se acuerdan del curso de 110? Les explicaron que las gráficas se pueden hacer compresiones, se pueden hacer expansiones, se pueden hacer desplazamientos tanto verticales como horizontales, ¿no? Pues en este caso, esa constante de fase, eso es lo que viene a hacer. Viene a ser como una especie de desplazamiento de la gráfica. Ya vamos a ver exactamente qué es. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud en este momento, antes de seguir. ¿Todo bien? ¿Van captando la idea? Sí, Lick. Muy bien. Claro. Ok, entonces, ahora, yo tengo esta función. Entonces, ¿cuál es la gráfica de esa función? Esa me la daba el otro simulador con el que estuvimos trabajando en la clase anterior. Era si mal no recuerdo, es este. No, parece que es este. Sí, este. Ok, entonces este simulador a mí me permite ver en tiempo real la gráfica, ¿no? Aquel solo me permitía ver el movimiento, este me permite ver la gráfica, ¿no? Entonces si yo le doy play aquí, entonces puedo ver cómo me va generando la gráfica. Y es bastante evidente que la gráfica que se va generando es una gráfica que se asocia automáticamente con una función coseno. Se asocia automáticamente con una función coseno porque si me fijo en el tiempo t igual a 0, esta está en el punto máximo, ¿no? Entonces eso es lo que a uno se le viene a la mente siempre que quiere diferenciar la función seno de la coseno, ¿no? La función seno, uno sabe que en el punto 0, cuando la variable independiente es 0, entonces este 0 también. Entonces ahí se nota claramente ese comportamiento de la función coseno. Ahora, yo tengo una captura, que fue la que hicimos la clase anterior, donde vamos a ir desglosando esa misma gráfica. Y vamos a ir notando las características del movimiento que tiene. A ver. Esta fue la que trabajamos en la clase anterior. Entonces, con esta gráfica, que es
que es precisamente la gráfica de la función que tengo arriba, ¿no? Solamente que, bueno, aquí ya está definido un valor de amplitud, que es 1. Entonces, por lo tanto, los valores máximos, tanto positivo como negativo, son 1 ya, ¿verdad? Pero genéricamente, en la gráfica, eso es la amplitud. O sea, es decir, si yo aumento la amplitud, pues obviamente va a alcanzar un valor más grande que 1. Y así. Bueno, entonces, lo primero que noto en la gráfica es la característica periódica que tiene. O sea que el fenómeno se va repitiendo en el tiempo. En la clase anterior vimos más o menos que ese periodo era como unos 6 punto algo por ahí de segundos. Entonces uno va notando cómo eso se va repitiendo. Si hago un acercamiento, justamente aquí es donde inicia el movimiento. Y yo este movimiento lo puedo asociar como una especie de movimiento de 4 tiempos. Cuando digo 4 tiempos me refiero a 4 movimientos idénticos que se completan en el mismo tiempo. Entonces, si usted se acuerda, lo que uno hace es justamente como se muestra la figura de abajo, ¿no? Estirar el objeto, el resorte, y soltarlo pues en ese punto. Entonces, ese punto o el primer movimiento será este. Entonces, en esta primera parte que estoy marcando, el objeto vino de la amplitud y llegó al punto de equilibrio. O sea, es decir, y tengo menos A, ver, y aquí tengo A, y aquí tengo el punto de equilibrio. Entonces, en esa primera parte que estoy marcando de la gráfica, el objeto vino desde acá, desde A hasta acá. Entonces, ese es un tiempo, por decirlo así. Es un cuarto del movimiento. Después el objeto va a ir desde el punto de equilibrio hasta el punto de desplazamiento máximo negativo. Entonces, ahí habrá completado. Este de aquí fue un cuarto del movimiento y de hecho es un cuarto del periodo. Entonces, ahí estaba en principio. Después llegó a la amplitud. Entonces, que es el último punto que tengo marcado en la gráfica. Aquí también, desde el punto de equilibrio hasta aquí, completó un cuarto de periodo. O sea, es un cuarto del movimiento y un cuarto del periodo. Después, va a retornar al punto de equilibrio, que es esta tercera parte aquí, y finalmente se va a encontrar en el punto de equilibrio. Así que lo siguiente es venir desde el desplazamiento máximo negativo hasta el punto de equilibrio. Eso es otra vez un cuarto del periodo. Y finalmente concluye una oscilación cuando el objeto alcanza nuevamente este punto. Entonces, en ese momento, el tiempo es igual a T mayúscula, es igual al tiempo de un ciclo. Y si se fija, cuando yo completo ese recorrido, otra vez estoy en el punto de partida, y si yo sumo los tiempos de cada uno de esos 4 movimientos, me va a dar un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, me va a dar un tiempo igual a un periodo. Entonces, por eso a veces a este movimiento se le llama un movimiento de 4 tiempos. Cuando tal vez habrán escuchado eso de los 4 tiempos en los motores de los carros. Eso significa que es un movimiento que se puede separar en 4 partes iguales. Y es así. Entonces, el tiempo que completa cada cuarto de ese movimiento es un cuarto del periodo. Y bueno, luego se empieza a repetir todo eso. Después, cuando va a llegar a este otro punto, el tiempo es igual a 2 veces el periodo. Tiempo es igual a 2 veces el periodo. Luego aquí 3 veces, luego aquí 4 veces, luego aquí 5 veces. Y así sucesivamente.
Entonces, con eso nosotros podemos ver las características de periodicidad que tiene el sistema. Y entonces, esa gráfica o esa ecuación que está ahí se cumple. Esa ecuación se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué me da esa gráfica de X? Me va a dar en algún tiempo en particular dónde está el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Por ejemplo, vamos a ver a los 24 segundos. Si T es igual a 24 segundos. Entonces yo me voy a la gráfica y hago una lectura directa. Hago una lectura directa y veo que es justamente aquí. La intersección de la gráfica con el tiempo 24 segundos es ese punto. Y se nota, obviamente ahí lo tomé como un punto obvio, ¿verdad? Porque la intersección era mucho más fácil, pero lo que se logra ver en ese punto es que X es igual a más un medio de la amplitud, que es 0.5, la amplitud es 1, ¿no? Entonces, eso va a depender de cada movimiento, es decir, cada objeto, dependiendo de cuáles sean las condiciones iniciales con las que empieza la oscilación, va a tener, pues, sus variables, el período, la amplitud va a ser diferente, ¿no? Pero por ahí se puede ver. Entonces, uno lo que hace, pues, es simplemente sustituir ese tiempo de 24 segundos en esta ecuación. Obviamente ya tendrá los valores de amplitud, ya tendrá los valores de omega y ya tendrá el valor angular de la constante de fase phi. Entonces, aquí, en esta parte inicial, nosotros separamos los problemas en dos tipos. Estos son los problemas a los que usted puede enfrentarse, los problemas de objetivos mínimos. Entonces, hay de dos tipos. Una es que a usted le dan condiciones iniciales y con esas condiciones iniciales, las condiciones iniciales significa que le dan a usted cuánto vale en el tiempo t igual a 0, o sea, cuando empieza la oscilación, cuánto vale x0 a la posición inicial y la velocidad inicial. Y en base a eso, usted construye la ecuación. Para acá, un poco más pequeño. Entonces, en base a esa ecuación o a esas condiciones iniciales, usted encuentra la función x de t. Y probablemente con ese x de t él puede hacer otro cálculo. El otro tipo de problema, normalmente ese primer tipo es el más difícil. Y el otro tipo de problemas es cuando a usted le dan ya la ecuación de movimiento. A la ecuación de movimiento se la dan. Y entonces pues le piden calcular otras cosas, ya sea frecuencia, ya sea periodo, ya sea omega, o incluso otras variables como la velocidad, la aceleración, etc. Esos son los dos tipos de problemas a los cuales pues, uno se puede enfrentar. Ok, entonces vamos a desglosar un poco más esa ecuación. Siempre recuerden que si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, abran el micrófono y me dicen. No tengan ninguna pena en hacerlo. Entonces vamos a desglosar un poco más esa ecuación. Ahí en esa última parte les hablé de que me pueden pedir velocidad y aceleración. Entonces, veamos cómo es que puedo encontrar esas ecuaciones. Ok, entonces para encontrar estas dos variables, lo que voy a hacer es uso de las definiciones. Yo sé que la velocidad, en este caso en x, es la primera derivada de x con respecto a t.
Entonces quiere decir que es la derivada con respecto al tiempo de la ecuación x, que es a coseno de omega t más phi. Muy bien, entonces esa derivada fácilmente uno la puede encontrar. Estoy derivando con respecto al tiempo, entonces lo que me va a quedar es menos omega por a por el seno de omega t más phi. Entonces ahí ya tengo mi ecuación de velocidad. Entonces me va a dar, es una ecuación ahora en términos de seno, poco diferente, un poco similar a la anterior, ¿verdad? Con la diferencia que ahora aparece multiplicando omega a la amplitud y aparece además un signo menos. El primero de los simuladores que les mostré me permite ver esa gráfica. También que esto siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se recarga cada vez que excedo. Ok, entonces esta me permite verlo. Voy a iniciar la oscilación. Y si le activo aquí la casilla de velocidad, entonces me va a ir dando ahí el gráfico. Si se fija, esa es una función de velocidad. Obviamente aquí porque empezó, voy a pararlo. Entonces, si yo lo detengo, ahí, voy a mover. Si lo detengo ahí, entonces en realidad lo que logro ver ahí es que en ese punto, en el punto donde el objeto se detiene, o en los extremos, la velocidad es cero. La velocidad es cero. Entonces vea cómo observe cuando momentáneamente se detiene, entonces la gráfica está cruzando exactamente el eje horizontal. Entonces eso quiere decir que el objeto va a tener una velocidad cero en los extremos y si se fija, cuando está pasando por el punto de equilibrio, que es el punto del medio, va a tener el máximo valor, que puede ser un valor máximo positivo o puede ser un valor máximo negativo. Entonces, por si se les congela un poco, yo sé que todo el internet a veces no es tan práctico y a veces se congela un poco la figura, entonces lo voy a ir haciendo de forma manual. Entonces, aquí, si se fija, tiene velocidad cero. Tiene velocidad cero. ¿Por qué? Porque estoy en el extremo de la derecha. Pero si yo empiezo a moverlo, entonces la velocidad va ganando velocidad y cuando llega aquí va a tener el máximo. Entonces, aquí obviamente la gráfica no me va a dar, la gráfica que se muestra arriba, no me va a dar el valor máximo porque está detenida la simulación. Pero si yo arranco la simulación, entonces usted puede ver cómo cuando pasa por ese punto, tiene su valor máximo. Entonces, lo puedo resumir aquí, diciendo eso. En x igual a 0, la velocidad en x es igual a la velocidad en x máxima. Y en x igual a más menos a, la velocidad en x es igual a 0. Cuando están esos dos puntos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese valor de velocidad máxima? Entonces, para saber cuál es ese valor de v máximo, entonces tengo que analizar la función. Entonces, la función Bx tiene un máximo cuando
cuando el seno tiene un valor de más menos 1. O sea, es decir, ese es el valor máximo que puede alcanzar, ya sea positivo o negativo, el seno. El seno de cualquier ángulo siempre va a estar entre más 1 y menos 1. Entonces, ese es el valor máximo. Entonces, ya sabe que pues, la velocidad puede ser negativa o positiva. Depende de para dónde me voy, si voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, cuando el seno vale más menos 1, entonces Bx es máximo. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la velocidad máxima entonces va a ser más menos, porque el seno vale más menos 1, más menos la multiplicación de omega por A. Entonces, el valor aquí será más menos omega por A. Entonces, el más significa que el objeto se va moviendo de izquierda a derecha. El menos significa que el objeto se va moviendo de derecha a izquierda. En el mismo simulador se puede graficar ese vector. Entonces, siempre se recarga. Ahí puede notar, cuando paso de derecha a izquierda, alcanzo un pico positivo, y cuando paso de izquierda a derecha, alcanzo un pico en la parte negativa. Eso es lo que les mencionaba anteriormente. Muy bien. Entonces, ya tengo desglosada la velocidad. La velocidad es una función del tiempo, no es constante. Tengo que decir eso y ser muy enfático en eso. La velocidad nunca es constante. Así que nunca vaya a utilizar aquella ecuación de que la velocidad es la distancia del tiempo, porque esa solo aplica cuando la velocidad es constante. Entonces, la velocidad en todo el recorrido de un objeto que está en movimiento armónico simple está variando de un valor 0 a un valor máximo. Entonces, en todo punto, la velocidad es diferente. Porque recuerde que la velocidad está asociada con la fuerza impulsora. La fuerza impulsora, pues, es la fuerza de estiramiento del resorte. Y la fuerza impulsora no va a ser la misma en todo punto. Que recuerde que la fuerza impulsora es K por X. Entonces, dependiendo de cuál sea su posición en X, así va a ser el valor de la fuerza impulsora. Ok, ahora veamos qué pasa con la aceleración. De la aceleración nosotros sabemos que es igual la aceleración en X es la segunda derivada de X con respecto al tiempo, o la derivada de la ecuación anterior. Eso es menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t más phi. Y aquí uno puede notar algo también. Voy a destacar esta ecuación, que es la de la aceleración. Otra cosa que puedo notar aquí claramente es la aceleración no es constante tampoco en todo punto. La aceleración es una función del tiempo y también es periódica. Tiene una característica periódica y no puedo decir que es constante. Ahora, aquí puedo notar algo en esta ecuación. Si me fijo, todo esto que está aquí es realmente X. Voy a la definición y A por el coseno de omega t más phi, aquí está, eso es X. Por lo tanto, la aceleración también se puede escribir de esta manera. La aceleración en X es el negativo de omega cuadrado por X. Y esta ecuación confirma el movimiento armónico simple. Confirma el movimiento armónico simple. ¿Sí? Si se acuerda,
esta ecuación es la definición del movimiento armónico simple. Lo dijimos hace poco por acá. Dijimos que el movimiento armónico simple se caracterizaba porque la segunda derivada de la posición, ya sea en X, en Y, en S o en teta, es igual al negativo de omega cuadrado por SX. Es algo que nos confirma la misma ecuación. Entonces, otra vez veo que la aceleración no es constante, similar a la velocidad, por lo tanto, entonces voy a tener valores mínimos y valores máximos. Entonces va a pasar lo mismo que en el caso de la velocidad, voy a tener un punto donde la aceleración es 0 y voy a tener un punto donde la aceleración es máxima. Entonces, ¿cómo sé en qué punto la aceleración es 0 y en qué punto la aceleración es máxima? Para eso, tengo que recordar o tengo que usar la última ecuación que acabo de deducir. Si me fijo, la aceleración es directamente proporcional a x. Eso quiere decir que si x vale 0, entonces la aceleración vale 0. Así de fácil. Entonces, eso es lo primero. En x igual a 0, la aceleración en x es 0. Ese es el primer valor extremo. Y x tiene su valor máximo cuando es igual a la amplitud o al negativo de la amplitud. Entonces puedo hacer exactamente el mismo razonamiento que en el caso anterior. Si x es más menos a, entonces ax es igual a su valor máximo y es igual a menos omega cuadrado por a. Entonces note la contrariedad, ¿no? O sea, en x igual a 0, la velocidad es máxima y la aceleración es 0. En x igual a más menos a, la velocidad es 0 y la aceleración es máxima, ¿no? Entonces, según lo que recordamos del curso de cálculo, si la aceleración es máxima en los extremos, significa que voy a tener un extremo relativo. Un extremo relativo implica un cambio de signo en la gráfica. Un cambio de signo en la gráfica implica un cambio en la concavidad, es decir, que primero va cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y después cambia a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, eso gráficamente, o bueno, no gráficamente, eso físicamente se traduce con que el objeto, cuando llega a los extremos, como la gráfica tiene un cambio de concavidad, entonces hay un cambio en su movimiento. Primero se va moviendo de derecha a izquierda, cuando llega a x igual a menos a, hay un cambio en la concavidad, entonces por lo tanto el objeto cambia la dirección de su movimiento. Se va moviendo de derecha a izquierda y en ese punto se detiene y se empieza a mover de izquierda a derecha. Cuando llega al otro extremo, que es x igual a, entonces ocurre lo contrario. Se va moviendo de izquierda a derecha y ahí cambia a moverse de derecha a izquierda. Entonces, de eso se trata. Esas son las características dinámicas que tiene el movimiento armónico simple. En este caso, en el sistema Mazar. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta en este momento. Ya para cerrar la clase, si quedó claro toda esta deducción de las ecuaciones. ¿Todo bien? Sí, Luis. Sí, maestro. Sí, todo bueno. ¿Seguro? Claro. X igual a positivo, ¿verdad? Entonces quedaría W al cuadrado por A, la aceleración. La aceleración máxima, correcto. Ajá. La aceleración máxima. Sí. Ahora, bueno, ya que todo está claro y que dicen que entendieron todo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría entonces con la gráfica si nosotros
¿Qué pasaría con el gráfico de X si nosotros aumentamos la masa? ¿Qué le pasaría al gráfico de X en función de T si la masa se aumenta? ¿Se estira o se comprime la gráfica? Sin ninguna ecuación aquí depende de la masa, no debería de pasar nada. Claro que depende de la masa. X es igual a A por el coseno de omega T más phi. Y omega es la raíz cuadrada de K sobre M. Así que sí depende. Sí, es cierto. Sí. Si Sí, la depende. masa es mayor, entonces la gráfica se hace cada vez más pequeña. Más pequeña. Bueno, la amplitud creo que sería. O no sé, no estoy seguro. No, la amplitud siempre es positiva. Recuerden, la amplitud siempre El es ángulo constante. sería, el ángulo. El ángulo. No. Estamos hablando de X. Es lo que les pregunto. ¿Qué le pasa a la gráfica de X si yo aumento la masa del objeto? ¿Se estira Tendría o que se comprime? disminuir la distancia, ¿no? En X. ¿Cómo? La distancia tendría que disminuir, o sea, el X tendría que disminuir, se hace más pequeña la oscilación. No. La amplitud no la voy a cambiar. Voy a usar la misma. Voy a usar la misma amplitud y lo único que voy a hacer es que voy a cambiar la masa del objeto. Entonces, ¿qué le va Yo a pienso pasar? que la gráfica, Dígame. yo pienso que la gráfica se estira más. La gráfica se estira. Correcto, la gráfica se estira. Porque si el objeto, voy a compartir pantalla nuevamente. Si el objeto, voy a poner otra vez la simulación. Este es un comentario final. Entonces, si yo aumento la masa, aquí lo puedo ver en esta simulación. Primero lo tenía, bueno, lo voy a dejar primero con punto 1. Entonces vayan viendo qué pasa con el período. Me dice que es 1.987. Okay. Entonces ahora voy a aumentar la masa. .98 me dijo el anterior. Entonces vamos a ver qué me da aquí. Ahí me va a marcar la primera vez. Ahí está. Pasó de 1.98 a 5.25. Eso quiere decir que entre más grande es la masa, más se estira la gráfica, ¿no? O sea, es decir, más tiempo le toma completar un ciclo, ¿no? Eso significa el periodo. El periodo es el tiempo en el que completa un ciclo. Por lo tanto, Porque si pesado, ¿vale? Dígame. Porque es más pesado el objeto. Correcto, el objeto es más pesado, entonces le toma más tiempo completar una oscilación. Entonces, la respuesta a la pregunta que les hice, la formulo nuevamente y doy la respuesta. Si yo tengo la gráfica de la posición en función del tiempo, que era precisamente, que tenía aquí en los apuntes, ¿ver? Precisamente esta, ¿no? Entonces, la pregunta era, si yo aumento la masa del objeto, entonces, ¿qué le va a pasar a esa gráfica? Entonces, lo que le va a pasar a esa gráfica es que los máximos, que son los puntos que tengo marcados ahí, ahora se van a alcanzar en un tiempo mayor. Entonces, lo que va a pasar es que la gráfica se va a estirar. Entonces, esa es la respuesta. Listo, ¿quedó claro eso? Sí. Muy bien, bueno, entonces, pues aquí lo dejamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta final. Si no, pues nos encontramos el día de mañana. Antes de que se desconecten, les recuerdo que esta semana tenemos 2 feriados. Esta semana tenemos feriado el miércoles por la independencia
y tenemos feriado el viernes. Bueno, el viernes tradicionalmente no tenemos clase, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a tener clase lunes, martes y jueves. El miércoles no hay clase, ¿verdad? Entonces, atentos con eso, ¿verdad? Atentos con eso, porque por ahí noté que un compañero andaba distraído y entró a los enlaces el viernes pensando que el viernes había clase. Entonces, hay que estar atentos a cuándo corresponden las clases. Listo, entonces aquí lo dejamos hoy. Cuídense mucho y si tienen alguna pregunta adicional, pues pueden hacerla por el grupo. Que tengan un feliz día. Buen día, Lick. Gracias. Gracias. Buen día y gracias. Gracias.